Hola, me llamo Ultron 117 y este será el capítulo 8 de Licorice Recoil /Nier Automata viendo universos. Aclaración: ninguno de los personajes, imágenes y vídeos usados son de mi propiedad. Todo el crédito a sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. Unos minutos antes de que terminara el capítulo anterior. Lo suficiente si me lo preguntas. ¿Ustedes por qué vinieron? Vinimos porque el mocoso quería enseñarle un nuevo proyecto al idiota peli verde, pero terminamos con esa máquina juntos con esos demonios y ángeles, luego nos fuimos, nos perdimos por tantas puertas. ¿En serio cuál es su problema con las puertas? No lo sé, se me hace curioso que no use portales como los demás. Como sea, luego de que nos perdimos, finalmente ese mocoso optó por traernos aquí y lo demás ya lo sabes. Sí, llegaron, les hablo sobre ese nuevo juego y justo cuando por fin nos iríamos, tu amigo le preguntó sobre lo que estaba haciendo y aquí estamos. Un minuto, ¿esto cuenta como secuestro? Posiblemente. A su vez que daba su respuesta, el asistente levantaría sus hombros, de mientras con los otros dos personajes. ¿Y qué te parece? Podría funcionar, aunque creo que aún podría ser mejor, además de hacer que fuese más creíble. Bueno, voy por más café. Las palabras del peliverde llamarían la atención de los de atrás, por lo cuando el adicto al café se iría, le echarían una vista a la pizarra delante de ellos. Un minuto, lo diría Billy levantándose y acercándose a la pizarra. Hey, ¿qué haces? Si vamos a estar aquí al menos voy a hacer algo en lugar de solo estar sentado. Asistente pensaría por unos segundos para proceder a decir. Al carajo yo también. De regreso al presente. No, un segundo, pausa. Es que algo no tiene sentido. Miren, en 2015, Biff roba el almanaque y lleva la máquina del tiempo a 1955 para dárselo a él mismo de joven. Pero, en cuanto lo hace, cambiaría el futuro. Así que el 2015 al que él vuelve sería un 2015 muy diferente. No el mismo en el que estaban Marty y el Doc. Como en la bañera del tiempo, segunda parte. Si el Biff del futuro vuelve inmediatamente después de llevar al almanaque al Biff joven, sí podría volver a 2015 con Marty y el Doc, porque no fue sino hasta que cumplió 21 años que el Biff del 55 pudo hacer su primera apuesta. Un momento, ¿pudo hacer es correcto? No entiendo. ¿Pudo hacer el tiempo correcto para algo que pudo haber pasado en el futuro, de un pasado que fue afectado por algo del futuro? ¿Habría podido haber hecho? Ese me gusta. Sí, les decía, hasta que cumpliera 21 años no había podido haber hecho su primera apuesta y ganar millones. Aquí es donde se altera la línea del tiempo. A diferencia de la bañera del tiempo, no podría ser más simple. Cuando Biff recibe el almanaque en el 55, el futuro alterno que crea no es donde Marty y el doctor usaron la máquina del tiempo para viajar a 2015. Por lo tanto, en la nueva línea del tiempo, Marty y el Doc jamás llevaron la máquina. Con esa me quedo. Marty y el Doc jamás han podido. Cierto. ¿Me explicarían de qué me perdí? Oh, Ultron, qué bueno que ya regresaste, ya pudimos resolverlo. ¿Te refieres a lo de mostrarles Jurassic World Rebirth? Eso ya lo solucionamos. Y vaya que batallamos en convencerlo en que era mejor que ya diera por finalizada la saga de Jurassic Park. Admito que si no hubiera sido por Jack, hace mucho que hubiera intentado golpear al mocoso de mierda. Sí, como sea, ahora estamos hablando de otro asunto importante. Ultron solamente miraría fijamente al niño con clara duda en sus palabras, algo que notaría obviamente al anteriormente mencionado. En serio, ahora sí, mira. Ultron le haría caso y miraría la pizarra, notando que era verdad. Es sorprendente, nunca pensé que pudieras tomarte algo en serio. Gracias, hey. Oigan entonces, ya con esto resuelto, ¿ya me puedo ir? Si ese es tu deseo, entonces sí. Ultron seguidamente abriría un portal para que así Billy se pudiera retirar. Oye, ¿y no te interesaría quedarte y ver las futuras reacciones? De seguro que les alegraría volver a verte o tal vez con los otros dos elencos. Tal vez para la próxima, aún tengo trabajo que hacer. Está bien, recuerda que siempre serás bienvenido. Gracias, amigo. Bueno, si tienen TikTok ahí se ven. Así Billy procedería a retirarse para que luego inmediatamente el portal se cerraría, también que el infante voltearía a ver a los otros dos invitados de pelo coloridos. Supongo que ustedes también ya se quieren ir. De hecho quiero ver cómo terminara todo esto. Esto sorprendería a los presentes, tanto que Jack escupiría su café, solo que lo haría en la cara de asistente, algo que obviamente lo enfurecería bastante. ¿Y por qué te quieres quedar?
Yo pensé que ya te querías ir. Luego te voy a golpear por eso, maldito cabeza de brócoli. La razón es simple, quiero ver su caras cuando le des la explicación, además de decirles que no se podrán ir. Ya debí imaginarlo, si quisiera a alguien que disfrutará de hacerles bullying llamaría a Fabi, pero bueno, por mí está bien. Si ya está todo resuelto ya me retiraré para enseñarles el próximo mundo. ¿No crees que es muy pronto? Sí, deja que se relajen un poco antes del siguiente rap. De hecho, ¿podrías ayudarme a mejorar el plan? ¿Qué dices? Ultron lo pensaría por unos segundos para proceder a decir. Está bien. Así Ultron le daría una revisada al plan de pequeño, notando algunos pequeños errores, corrigiéndolos además de sugerir mejoras y o nuevos detalles, así pasarían un rato, hasta que Ultron consideraría que era suficiente, por lo que se retiraría, una vez que este se iría, los 3 restantes también lo harían, ya sabiendo qué hacer a continuación. Ahora de regreso a la sala del cine, Ultron estaría por llamar a todos los invitados, pero se detendría al notar la presencia de uno de los invitados. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso te molesta que esté aquí? Para nada, estando en esta dimensión, tienen total libertad, solamente me pareció curioso el detalle que alguien estuviera en esta sala si no se está mostrando algo. Jajaja, libertad dices, como si tú supieras lo que es eso, pero como sea, solo vine porque estaba aburrido y supongo que si estás aquí, es porque ya nos mostrarás algo nuevo, ¿no? Así es, así que llamaré a los demás. Como sea, hazlo. Así Ultron procedería a llamar a todos los invitados, los cuales no tardarían en llegar, al mismo tiempo que lo primero que notarían sería que Majima ya se encontraba ahí. Vaya, ¿y eso que llegaste temprano? No tenía nada que hacer, solamente eso. Ya con todos presentes y en sus asientos, podemos comenzar con el siguiente mundo. ¿Y ahora qué veremos? Veremos a alguien que luchó por la libertad de su pueblo, pero cuando finalmente la había conseguido, no pudo disfrutarla. Entonces otra historia trágica. ¿Te mataría enseñarnos, no sé, algo más tranquilo? Como si nos hiciera hacer caso al sugerir que nos enseñara algo más tranquilo. Está bien, después veremos algo más tranquilo. La expresión de los presentes, sin excepción, no sería otra de asombro. Saber lo que había sido capaz el chimpancé solamente haría que la impresión que tenían hacia él, solamente aumentaría. ¿Qué? ¿En serio nos mostrarás algo más tranquilo? Así es tan difícil creer que estaría de acuerdo con enseñarles algo más tranquilo. La sala quedaría en silencio por unos segundos, hasta que se escucharían unas voces. No es que sea difícil o sea imposible de creer, es solo que, yo lo digo Chisato, no creímos que fueses capaz de aceptar una de nuestras sugerencias. Así con esas palabras, Takina solo recibiría el asentimiento de los presentes. Lo que piensen de mí no tiene alguna relevancia en esto, lo único que importa es por lo que están aquí y si ya se acabaron las opiniones, miren a la pantalla. Y así, con sus miradas tanto como su atención, dirigidas totalmente a la pantalla, esta comenzaría a reproducir una nueva melodía. Mi madre murió porque me protegió de aquellos cuyo objetivo era encontrar el camino de la salvación, dañándonos. Will me cuidó, él se hizo cargo de mí. Así una familia conseguí, resquicios en mi ADN de mi madre y por ende el resultado de una mejora iba a vivir. Lenguaje de signos, una cosa fácil, rompecabezas ágil, la torre terminada en 15 movimientos. Pensó que mi evolución era versátil, destaca sin límites el proceso de mi crecimiento. Ok, empezamos fuerte. Ultron, sé que te gusta dejarnos en suspenso, pero creo que este es uno de los momentos donde no se podrá. Sí, porque esas personas le dispararon a esa chimpancé tan de repente. También que hay sobre las primeras palabras, mi madre, cada rap que hemos escuchado ha sido narrado desde el punto de vista de alguien, pero en este caso no tiene sentido. Creo que sí debería aclarar algunas cosas de una vez. Una vez al recibir la confirmación de Ultron, todos lo mirarían, ya que el inicio del rap sí que los había tomado por sorpresa. Para empezar, los recientes acontecimientos están sucediendo en unos laboratorios de una empresa, cuyo propósito es desarrollar una cura contra el Alzheimer. El encargado de esto es un hombre llamado Will Rodman, logrando desarrollar el ALS-112, el cual fue inyectado en la chimpancé que acabaron de ver.
Aunque al principio se habían sorprendido, no por el lugar, la idea de que había sucedido en un laboratorio ya había pasado por sus mentes, lo que realmente los sorprendió fue saber lo que estaban haciendo, lo que a su provocaría que algunos tuvieran un mal presentimiento. Así que otra vez algo relacionado con un experimentos, me voy a arriesgar en decir que esto no terminará bien. Aunque en otras situaciones el pesimismo de Majima los había molestado, además que algunos habían intentado contradecir, no podrían ya que habían tenido el mismo pensamiento. Así que otro mundo en el cual un deseo bondadoso lo llevó a su perdición. Lastimosamente, parece que así será. En serio, más te vale que el siguiente mundo sea tranquilo como dijiste. Continuando con la historia, la chimpancé la cual le habían puesto de nombre Ojos Brillantes, la cual había mostrado resultados bastante prometedores, el más evidente, el aumento en su inteligencia logrando resolver la torre de Hanoi en 15 movimientos. Ahora, al igual que al principio, las reacciones de los presentes serían de impresión, solo que ahora no por motivos negativos, sino todo lo contrario. ¿En serio pudo resolver la torre de Hanoi en 15 movimientos? Así es, Takina. Entonces, eso significa que ese tal alzo lo que sea, realmente funciona. Als, 112 Mizuki, pero también está la incógnita de por qué le dispararon si al parecer la cura sí funcionaba. Vimos que estaba en un lugar donde al parecer no debía estar. Puede que el ALF 112 tenga efectos secundarios y uno de ellos sea la agresividad. Sí tiene efectos secundarios, pero la agresividad no es uno de ellos. En lugar de aclarar, las palabras de Ultron solo generaría más dudas. Si es así, entonces ¿por qué le dispararon? ¿No hubiera sido mejor tratar de inmovilizarla, no sé, con un tranquilizante? La razón es porque actuaron solo por instinto, porque Ojos Brillantes, de un momento a otro se había puesto violenta sin un motivo aparente, pero sí había uno, además que parecía que estaba a punto de atacar a los ejecutivos de la empresa. Y entonces, ¿cuál fue esa razón? Ya la verán y de paso, tendrás tu respuesta, Dan. Regresando sus miradas a la pantalla, verían como Will, con una cara decaída, se dirigía a lo que parecían ser las jaulas de los chimpancés. Sin embargo, al ver lo que había en la jaula de que ahora sabían que le pertenecía a la difunta Ojos Brillantes, solo provocaría que se quedaran bastante sorprendidos, pero otros, una tendría estrellas en sus ojos al ver a la pequeñín. Es un bebé, un hermoso bebé. Entonces la razón por la que se puso tan violenta de repente fue porque estaba tratando de proteger a su bebé. Eso lo explica todo, pero, entonces significa que experimentaron con ojos brillantes aun cuando estaba embarazada. La teoría de Kurumi provocaría que la gran mayoría pusieran una expresión de seriedad, ya que, obviamente era el conocimiento de todos, que era costumbre usar a los animales en experimentos, pero eso no haría que su enojo fuera menos, pero Ultron rápidamente aclararía esa duda. De hecho no es así, estaba fuera de su conocimiento el embarazo de Ojos Brillantes. Will junto con otro compañero, justo cuando estaban por limpiar la jaula de la chimpancé, se enterarían de la existencia de la cría. Es bastante extraño que no se dieran cuenta que estaba embarazada. Bastante extraño de hecho. Pero entonces, ¿qué fue del bebé chimpancé? Debido al malentendido que se había formado, además que ya era demasiado tarde para tratar de explicar la verdadera razón por la que Ojos Brillantes se había puesto agresiva y debido a esto, el jefe de Will le había dicho que el proyecto se había cancelado, por lo que debía volver a crear su cura contra el Alzheimer, además que iban a sacrificar y aunque Will dudó al principio, al final decidiría llevarse al recién nacido a su casa. Aunque al principio se habían preocupado por el destino del pequeño chimpancé, darían un suspiro de alivio que Will había decidido llevárselo, pero lastimosamente, esa tranquilidad sería opacada por una tristeza originada al saber el lamentable destino que tendrían los demás chimpancés. ¿En serio los van a sacrificar así sin más? Ese tipo de actos es algo totalmente normal en ese tipo de compañías de mierda. Al menos evito que un recién nacido sufriera ese mismo destino. Aunque el comentario de Chisato había servido para aligerar un poco el ambiente, el repentino grito de uno de los de la sala destrozaría ese pequeño momento de paz. Ahora lo entiendo todo. Hermano, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que entiende? ¿Y por qué gritas? No podías haberlo dicho normalmente. ¿No lo ven? Tiene que ver con la pregunta que hice al inicio y con lo que dijo Ultron. Las pocas palabras de Adam solamente los confundiría aún más, sin saber ni un poco a lo que se refería. Lo siento, Adán, pero estamos perdidos. Creo que tendrás que explicarte mejor. No, espera, creo que sé a qué te refieres. Tiene que ver con el punto de vista verdad. Pero si es así, significaría que
Exactamente, el protagonista y por ende el punto de vista de esta ocasión, no es otro que el propio chimpancé. Si antes sus expresiones de confusión eran de no entender lo que trataba de decir Adam, ahora serían de sorpresa al escuchar su afirmación. Como que el protagonista es ese mono de ahí, ¿no será más bien el humano llamado Will? De hecho, no sería descabellado pensar que Adam tiene razón. Después de todo, si unimos la pregunta de Adam y las palabras de Adam, parece estar en lo correcto. La sorpresa solo aumentaría al escuchar el argumento de la comandante, provocando que miraran a Ultron para saber si estaban en lo correcto o se estaban equivocando. De hecho sí, lo dedujeron bastante rápido Adam y Kurumi. Ahora sí, la sorpresa sería algo que se apoderaría de la gran mayoría al saber que los anteriormente mencionados estaban en lo correcto. Bueno, de hecho fue bastante fácil mayormente por lo que me dijiste. Supongo que ahora que la historia tendrá de protagonista a un mono, esto será más interesante. Y entonces, ¿cuál es su nombre? Eso ya lo descubrirán por el propio chimpancé. ¿Y por qué no nos lo dices tú mismo? Pienso que cuando él mismo se los revele, será mucho más impactante. No entenderían a Ultron, pero como siempre, solo esperarían, así continuando la pantalla, al ver cómo Will cuidaba les provocaría que pusieran una sonrisa cálida, pero sus reacciones cambiarían al ver y escuchar los logros del chimpancé. Espera, ¿aprendió el lenguaje de señas tan fácilmente? También pudo resolver la torre de Hanoi con 15 movimientos al igual que su madre. Pero ¿cómo fue posible? Fue debido a su madre. Con esas palabras, Kurumi recibiría la atención de todos, por lo que la mencionada procedería a explicarse. Debido a que le inyectaron el ALS, 112 ojos brillantes cuando aún estaba embarazada, lógicamente este mismo término en la sangre de su bebé. Pero se supone que solamente curaba el Alzheimer, ¿no? ¿Cómo fue que nació con una inteligencia enorme? ¿Nos explicarías mejor? Como ya saben, el ALS 112 fue creado para curar el Alzheimer. Sin embargo, al chimpancé no tener dicha enfermedad, el ALS 112 en su lugar se dedicó a mejorar su inteligencia, logrando los acontecimientos anteriormente mencionados con tan solo 3 años de edad. Espera, entonces eso significa que esa medicina sí funciona, ¿verdad? Diría que 50 y 50, como dijo Ultron, al no tener dicha enfermedad, no tuvo que curarlo, así que sería precipitado o tal vez erróneo al decir que la curó como tal, pero con sus logros, puede que sí lo haya logrado. Pero aún así, esto significa un gran avance, tal vez solo tengan que trabajar un poco más en el ALS 112, pero sin duda esto es algo revolucionario. Pero Will primero tendría que lograr que la empresa lo dejara volver a trabajar en esa cura, y después de ese escándalo con ojos brillantes, no creo que sea para nada fácil. Fácil tal vez, pero no imposible, ¿no es así? Chisato lograría contagiar su entusiasmo a algunos de los presentes, ya que si Will lograba volver a trabajar en esa cura, finalmente una de las enfermedades más temidas finalmente llegaría a su fin. Sin embargo, no se esperarían que este ambiente tan animado cambiaría de un segundo a otro. Aquella intervención hizo que viera el dolor. Yo no quiero dañar a nadie, solo quiero estar en casa. Pero él pensó que me ayudó, aunque me abandonó. Esto no es el bosque, esto es una cárcel decorada. Pero mi mente no dejó de pensar. No me van a aplastar, todos verán quién es el más fuerte. Los voy a mejorar, no os vamos a escapar. ¡No! Aparta, humano insolente. Libero a simios del humano, el plan está en mis manos. Amigo, fuiste fiel a tu raza. Will, entenderás todo al escucharme. Serafín está en casa. La siguiente escena había provocado que en lugar de seguir con sus sonrisas y un entusiasmo notable, ahora sintiendo confusión, pero sobre todo miedo, puesto que verían era un hombre con la mano sangrando, otro hombre de edad avanzada en el suelo asustado y siendo abrazado por el chimpancé, pero el detalle que había captado por completo su atención, un detalle que aunque pequeño les había hecho sentir las emociones anteriormente mencionadas, ese detalle había sido ver que en los labios del chimpancé había un líquido de color rojo, algo que habían deducido rápidamente que era. Tengo miedo de preguntar, pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, un poco de contexto, ya han pasado 5 años más, ahora relacionado con lo visto, todo tiene que ver con el hombre. El Kula estaba siendo abrazado por el chimpancé. ¿Cómo que todo tiene que ver con ese señor? Es porque Will estaba sumamente determinado en encontrar una cura para el Alzheimer, porque ese hombre es su padre el cual padece dicha enfermedad. Aunque se habían sorprendido por ese dato, rápidamente dicha sorpresa se les pasaría para rápidamente realizar las siguientes preguntas. Pero entonces, ¿por qué Will no usó el ALS 112 con él?
Sí lo uso, y maravillosamente funcionó logrando curar al padre de Will. Se acerca un pero, ¿no es así? Presiento que se acerca un pero. Y sí, aunque al principio funcionaba de maravilla, con el tiempo el Alzheimer había regresado y más violento que antes, ya que el cuerpo del padre de Will había desarrollado anticuerpos los cuales neutralizaron la cura. Bueno, es natural que el cuerpo humano desarrolle anticuerpos para defenderse de algo desconocido, era de esperarse que fuese igual en este caso. También demuestra que el ALF-112 aún no está listo y necesita más trabajo. ¿Y cómo nos lleva todo esto a la escena que vimos? Es lo siguiente, lo que sucedió es que un día el padre de Will saldría de casa viendo un automóvil que era igual al que tuvo en el pasado, por lo que subiría en él con la intención de manejarlo, sin embargo no recordaba cómo se conducía, por lo que terminó chocando con los automóviles de atrás y delante. Por este escándalo el dueño del auto enojado saldría de su casa comenzando a gritarle el señor. Esto sería visto por el chimpancé. Ya nos podemos hacer una idea de lo siguiente, el chimpancé saldría enojado y defendería al señor, por lo que atacaría al otro sujeto, terminando en la situación en la que vimos. Ultron solo asintiría ante las palabras de 2B. Un tipo insensible. Tampoco podemos enojarnos por completo, de seguro no sabía de la condición, solo actuó como una persona normal. Ahora tienen un problema aún mayor, ese ataque ya sea por haber defendido al señor o por un impulso animal, el resultado es evidente. Todos sabrían perfectamente a lo que a 2 se refería, pero escuchar las palabras del chimpancé y su expresión mientras abrazaba a la persona que solo quería proteger, provocaría que sintieran lástima por él, pero cuando verían el cambio de escena, verían que la androide había tenido razón. ¿Lo llevo a un refugio o algo por el estilo? Es correcto, después de ese incidente, Control Animal se lo llevó a un refugio solo para chimpancé o sus similares. Él solo quiso ayudar y lo encarcelan por eso. No importa con qué intención lo hizo Will, él solo lo verá como si lo estuviera abandonado. Aunque suene cruel, no tenía otra opción, ese incidente no iba a ser algo que se solucionara con un simple perdón o pagando, así que llevarlo a ese refugio fue la mejor opción, si no, incluso pudo haber pasado algo peor. Al final es tal como dijo ese mono, es una cárcel decorada. El sentimiento que solo se podría sentir en la sala, no sería otro que lástima, tristeza hacia el pobre chimpancé, pero la pantalla seguirá con la música, provocando que los invitados la vieran, pero esas nuevas palabras y con esas escenas mostradas, provocarían que además de verse levemente sorprendidos, también sintieran una enorme curiosidad por saber lo que había hecho el chimpancé en ese cautiverio. ¿Acaso ese era otro chimpancé arrodillándose frente a que conocemos? No, parece que sí era, pero lo que me inquieta son sus palabras. No dejo de pensar, podría referirse que su inteligencia seguía aumentando, algo que era de esperarse. Y sobre lo del más fuerte, lo más normal sería que por estar rodeado de chimpancés normales, siendo estos salvajes, fueron crueles con él, obligándolo a ser igual a ellos. Y haber vivido en un hogar normal, haber sido criado y domesticado por humanos solo lo hizo más difícil. ¿Nos contarás qué fue lo que pasó en el tiempo que estuvo ahí? Cuando llegó intentó ser amable, hacer amigos, pero el chimpancé alfa, llamado Rocket de inmediato le hizo saber que él era el que mandaba ahí, rompiéndole su suerte además de golpearlo, aunque los detendrían antes que las cosas empeoraran. El reino animal siendo el reino animal. Y por haber sido criado en la civilización él de seguro no sabía qué hacer y solo procedió a huir. Ultron solo asintiría ante las palabras de Chisato, provocando que sintieran más lástima por el chimpancé. Él solo había intentado ayudar a su familia y ahora estaba sufriendo por eso. ¿Y qué hizo después de eso? Por lo poco que vimos, parece que él no se quedó de brazos cruzados. Y tienes razón, él entendió rápidamente que si seguía así, lo aplastarían como él dijo, por lo que en un día que el guardia del recinto había llevado sus amigos a ver a los chimpancés, nuestro protagonista lograría ver que uno de los sujetos traería una navaja, logrando quitársela, así en la noche lograría con la dicha navaja crear una herramienta con la cual lograría abrir su jaula y escapar. La expresión de los presentes, sin excepción, no sería otra de asombro, saber lo que había sido capaz el chimpancé solamente haría que la impresión que tenían hacia él, solamente aumentaría. Es increíble, sabía que tenían una inteligencia sorprendente, pero esto lo supera por mucho, ¿hasta dónde será capaz de llegar su inteligencia? ¿Y qué fue lo que hizo después de salir de su jaula? Bueno, iría hacia una jaula que estaba separada del resto. ¿Porque había una jaula separada del resto?
es porque en dicha jaula estaba encerrado un gorila, este sería liberado por el chimpancé así ganando su primer aliado, después de esto, también liberaría a Rocket al cual le tendría una emboscada, logrando vencerle y así proclamándose como el nuevo alfa del recinto. Consiguió un aliado y luego se hizo el nuevo alfa, demostró que nadie lo va a pisotear, me agrada. Pero, ¿cómo fue que hizo que un gorila decidiera obedecerlo? Fue porque él le dio algo que nunca tuvo. ¿Lo que sería? La libertad. Ahora la sorpresa que tendrían los presentes, sería una que no los dejaría pronunciar palabra alguna, sentían que por alguna razón ese chimpancé sin duda alguna, sería un ser que sin duda será uno de los personajes más memorables e importantes, ese estado duraría unos pocos segundos, puesto que al ver cómo el chimpancé liberaba un gas en las jaulas de los demás de su especie, además esas palabras que había pronunciado, les había hecho sentir un mal presentimiento. Oye, ¿pero qué acaba de pasar? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Pero qué es ese gas? Nada bueno de seguro, al menos no para nosotros. Para explicarles mejor, tendré que darles un poco de contexto. No había respuesta antes dichas palabras, solamente recibiría las miradas de los invitados, indicando que Ultron continuará y ellos solo escucharían. Bueno, después de haberse hecho el alfa del refugio había logrado establecer un orden, pero en un momento en el que estaba hablando con un orangután llamada Maurice, el cual también hablaba el lenguaje de señas, le diría que los monos eran tontos, estas palabras se quedarían en la mente del chimpancé. Bueno, no está tan equivocado, aunque los monos son uno de los animales más inteligentes que existen, no se acercan a la humana. Es verdad, pero ya hemos visto que son capaces de lograr grandes cosas. Es verdad, aunque me parece curioso que un orangután haya dicho que eran tontos. Es el propio hater de su especie. Continuando con la explicación, él sabía que las palabras de Maurice eran ciertas, por lo que una noche escaparía del recinto yendo a la casa de Will, el cual tenían varias muestras del ALS 112. Necesitan mejorar la seguridad de ese lugar. Bueno, ellos cuidan monos, de seguro se confían bastante, pero porque Will tenía muestras del ALS 112 en su casa. ¿Es verdad, que acaso estas muestras no serían propiedad de la compañía? De seguro las tenía para su padre. Los presentes le darían la razón a 2B, pues parecía ser la opción más lógica, pero también de esas dudas surgiría otra pregunta. Oye, ¿y por qué no nos has contado más sobre Will? Porque él no es el protagonista de esta historia. Bueno, sí, pero de seguro ha tenido importancia, ¿no? Además, ¿por qué no ha intentado ir por el chimpancé? Ultron, ¿y si mejor ya nos dices el nombre del chimpancé? Suena raro que nos estemos refiriendo hacia él por el nombre de su especie. Ya les dije que cuando él se los revele será mejor. Con respecto a tus dudas, Chisato, Will siguió trabajando en mejorar el ALS 112, el cual se lo quería dar a su padre, pero ya no quería, por lo que al final moriría. Y por supuesto que quiso ir por el chimpancé, pero siempre se negó a irse con él, decidiendo quedarse ahí. Al escuchar que el padre de Will ya había fallecido, bajarían sus cabezas decaídos, otros cerrarían sus ojos en un minuto de silencio. Pasado eso, las preguntas volverían. Era de esperarse, la traición que debió sentir, debió ser una enorme. Entonces, ¿qué fue lo que hizo con el ALS 112? Se los llevaría al recinto, abriéndolos provocando que todos los monos del recinto se infectaran de esta versión del ALS 112 que ya no era líquido, sino ahora era gas. Varios ya sabían la posible respuesta, pero escucharla del propio anfitrión, igual haría que se sorprendieran, incluso quedarán levemente atónitos, eso hasta que se escucharían unas risas. Jajaja, es sorprendente, él vio que su raza no podría evolucionar igual que él, por lo que mejor decidió hacerlo evolucionar por su propia mano, es increíble. La reacción de Adam provocaría la incomodidad de varios, por lo que mejor optarían por seguir viendo la pantalla, solo para que la escena que verían, ahora sí los dejará atónitos, dejándolos sin poder pronunciar una sola palabra. ¡Dame tus sucias manos de encima, asqueroso mono! Oigan, estoy alucinando, ¿él acaba de hablar? No, él en serio habló. Tanto ha evolucionado su inteligencia. Y ahora todos tienen esa inteligencia. Definitivamente esto no terminará bien. Oye, no puedes saber si algo será malo solo porque
Pero Chisato sería callada por la propia pantalla, puesto que verían cómo César por accidente mataba al cuidador del refugio, para rápidamente a proceder él junto con los demás simios escapar del lugar, para rápidamente salir al mundo. ¿Decías? Cállate. Y así inicia la rebelión de los monos. No es momento para los chistes, Sakura, perdón. ¿Son demasiados? ¿Acaso había tantos en el refugio? No es posible, debieron salir de otro lugar. Y así fue, cuando todos salieron del refugio, también fueron a los zoológicos y a la empresa de Will, liberando a todos quienes estuvieran cautivados. Tiene todo un ejército a su servicio. Aunque sentían miedo en ese momento, no podrían negar la impresión ni un poco de respeto que le tenían al chimpancé que tenían en ese momento. El más evidente sería Adam, claramente por su sonrisa tan evidente. Sin embargo, al ver el cambio tan repentino de escenas, provocaría que salieran de la sorpresa anterior, estando ahora en shock. Espera, ¿de qué nos perdimos? ¿Ese es el gorila del inicio, no? ¿Y por qué está sangrando? Después de haber liberado a todos los primates que se encontraban, todos ellos llegarían al puente de San Francisco, en el cual ya estaban los policías listos para detenerlos. Sin embargo, su líder se daría cuenta de esto, por lo que rápidamente crearía una estrategia, enviando a los chimpancés por arriba, los orangutanes por abajo y él dirigiría el ataque frontal. Debido a esto, la policía sería rápidamente abatida. Con cada palabra pronunciada la impresión que le causaba el chimpancé alfa solo estarían aumentando más y más. Sin duda alguna, su inteligencia es algo sorprendente. ¿Hasta dónde será capaz de llegar? ¿Saben qué? Me rindo, ya no me voy a sorprender ni nada. A este paso ya hasta me espero que sean capaces de reparar o hasta crear artefactos. En otro caso hubiera dicho que estás exagerando, pero esta vez voy a estar de acuerdo. Continuando con la explicación, la policía al ver que sus fuerzas terrestres fueron abatidas, decidieron mandar un helicóptero. Era algo de esperarse, haber mandado refuerzos terrestres hubiera sido un enorme error. Como dije, el helicóptero, en el cual también estaría el jefe de Will, empezaría a disparar a los chimpancés, para rápidamente a órdenes del jefe de Will dirigir todos sus disparos a su líder. Al ver esto, el gorila del inicio se lanzaría hacia el helicóptero logrando derribarlo, pero recibiendo todos los disparos y al final muriendo en brazos de quien le dio la libertad. Al escuchar la acción hecha por el gorila, algunos inconscientemente derramarían algunas lágrimas, además de guardar un minuto de silencio en honor a tan honorable sacrificio. Continuando viendo, verían como todos los simios finalmente lograban llegar hacia el bosque, estando finalmente en libertad, aunque no sería lo único, puesto que verían como Will intentaba convencerlo de volver a casa, a lo que el chimpancé le respondería con unas simples pero poderosas palabras. César está en casa. Ok. César está en casa. Así que, su nombre es César. ¿Como Julio César? De hecho, ese nombre se lo puso el padre de Will, que cuando él llegó a casa, lo levantó al chimpancé y dijo, todos arrodíllense ante César, así teniendo ese nombre. Al final, tenía razón al ponerle ese nombre. Desde el inicio estuvo destinado a convertirse en un líder. Al final tuviste razón, Ultron, que él mismo nos dijera su nombre fue mucho mejor. Los presentes solo podrían una sonrisa antes las palabras dichas, por ver cómo el ahora conocido como César se retiraba juntos con todos sus nuevos súbditos y por saber lo que le esperaría a él y a todos ellos. Yo lo intenté salvar a los míos de la perdición, pero no, la venganza cegó los ojos de aquellos que querían salvación. Simio no mata simio, escuchen mi voz. Fuertes por el reino que César creó. Aunque hace poco se sentirían alegres por César, escuchar las palabras del estribillo y las imágenes mostradas, provocarían que sintieran un leve temor además de un mal presentimiento. Como que lo intento. Pero si vimos que sí logró salvarlos. Puede que esté hablando en pasado, al menos para él, mientras que para nosotros apenas lo vamos a ver. También puede que tenga que ver con esa parte de, la venganza cegó. Sería lo más probable, pero ¿de quién? ¿De los simios no? Digo, ellos fueron los que más sufrieron en esta historia por los experimentos. Y ahora que tienen esa inteligencia, de seguro su rencor mucho más.
Esas palabras junto con esas preguntas dejarían a todos pensativos, provocando que se distrajeran por un minuto no escuchando ni viendo unas partes del estribillo a excepción de 2 personas. Así hasta que el estribillo finalizaría. Ese mono de un ojo apareció en la parte de venganza, no pudo ser pura casualidad. Simio no mata a simio. ¿Una regla, un juramento o acaso César lo dijo con otro propósito en mente? La humanidad nos teme por lo que pasó. Solo buscan nuestra aniquilación. Pero debemos proteger lo que es nuestro. Por eso no dejaremos que los humanos se hagan con el control. Escuchen mi voz. Humanos en casa, simios en casa. No quiero guerra, no quiero descontrol. Hagamos un acuerdo que anule el dolor. Bueno, era de esperarse que les tuvieran miedo después de ese incidente. Sí, pero tanto como para quererlos aniquilar, eso ya es exageración. Y es verdad, la razón por la que les temen es una mucho mayor. ¿Y cuál sería esa razón? A la vez que 2B había realizado esa pregunta, los invitados tendrían un mal presentimiento además de por alguna razón saber que la respuesta no les agradaría. Lo que no les dije sobre la nueva versión del ALS 112 que era en forma de gas era venosa por los humanos. Con solo esas palabras los invitados ya sabrían que lo siguiente que vendría no sería nada bueno. Debido a eso, el compañero de Will se contagiaría para al final morir, no sin antes haber también contagiado al vecino del inicio quien era un piloto. Déjame adivinar, él se encargó de esparcir ese nuevo virus alrededor del mundo, así llevándolo a la mierda. Ultron solamente asintiría ante la teoría de Majima, dejando en claro que estaba en lo correcto. ¿Pero acaso no intentaron desarrollar una cura? Al final no hubiera servido de nada, ya que el síntoma más común de esta nueva enfermedad llamada gripe del simio, era la muerte y solo 1 entre 500 personas sobrevivían. También otro detalle es que ya han pasado 10 años. Entonces por eso es que les temen, los sobrevivientes deben creer que los simios son el origen de esa enfermedad. El detalle de los 10 años explica por qué vimos toda la ciudad cubierta de vegetación. Con eso aclarado, ¿nos explicarás a qué se refieren con eso de evitar que los humanos se hagan con el control? ¿Se referirá al control del lugar? Puede referirse a muchas cosas, así como el lugar o también a recursos. También tengo que aclarar que en esos 10 años los simios no tuvieron ningún contacto con los humanos, y para contestar tu pregunta Lily, lo que sucede es que un día en que los hijos de César y Rocket fueron a pescar se encontrarían con un humano, los simios por su parte no hicieron nada, solo se quedaron viéndolo, mientras que el humano solo por verlos se asustó tanto que sacó un arma disparándole. No entenderían el por qué Ultron volvería a mencionar los 10 años, aunque rápidamente esa duda se desvanecería, aunque también les había sorprendido saber sobre los hijos de César y Rocket, aunque bueno, no sería tan sorprendente, eso era algo totalmente natural, por lo que mejor decidirían dejar ese dato de lado y concentrarse mejor el siguiente, lo cual al enterarse de lo ocurrido, provocaría que algunos te dieran una palmada en la cara, algunos dieran un leve suspiro y otros se podrían levemente enojados. Así que una persona hipersensible. Esas suelen ser las más problemáticas de tratar. Ese primer encuentro es más que seguro que creará tensión en los 2 grupos. Y así fue, después de ese suceso César junto con todo su ejército iría al refugio de los pocos humanos que aún existían para, bueno, la razón mejor véanla ustedes mismos. Así Ultron señalando la pantalla, haría que los presentes vieran el enorme ejército de César, quedando atónitos ante el inmenso número, para también dejándolos pensativos sobre su mensaje. Son demasiados. Debió estar reclutando a lo largo de estos años. Aunque es bueno que él quiera la paz, creo que no será tan fácil. ¿Por qué? Si ellos ya vieron que quiere la paz. Que la paz sea el deseo de algunos no significa que los demás lo compartan. Además que aunque César fue solamente a dar ese mensaje, haber llevado a su ejército, sumado al miedo ya implantado de los simios en los humanos, solo provocará que dicho miedo aumente. Lo que es más que seguro que unos de los 2 bandos cometa alguna estupidez, apuesto que son los humanos quienes la cometan. Todos sabrían que las palabras pronunciadas tenían razón, después de todo el miedo en la mayoría de las ocasiones es lo que lleva al ser humano en cometer errores, por lo que solo les quedaría seguir viendo y esperar, aunque fuese muy poco probable que la situación no empeorara. ¿Y qué hay de mi pregunta? Cierto, el grupo de humanos, dirigidos por Malcolm había entrado al bosque ya que buscaban una represa hidroeléctrica para obtener energía para su refugio. Ahora con eso finalmente aclarado, continuemos que esto está lejos de terminar. Pero Koba sigue
sigue dolido. Piensa que el trabajo de los humanos solo traerá desgracia, perdiendo todo lo que es mío al ver como un amigo me traicionó para cumplir su venganza. Nunca estuve tan equivocado como esa vez. Pude ver que los humanos saben retroceder, que podemos vivir sin temer, cada quien por su lado, la paz puede volver. Koba, te debes de detener. Pero no fui capaz de ver su oscuridad, aquella que lo lleva a matar. Por eso al mirarte a los ojos veo lo mismo. Simio no mata simio, pero Koba ya no es un simio. Aquella guerra hizo que el mundo me viera como su aniquilador. Fuera de rumbo, soldados llegan. Él a mi familia mató. Koba, ¿y él quién es? Fue uno de los chimpancés usados para múltiples experimentos, incluyendo los del ALS 112. Bueno, normal que le siga guardando rencor y no confíe para nada en los humanos. Además no se equivoca del todo, si consiguieran energía podrían obtener bastante beneficios que podrían significar peligros para los simios. Entre ellas el poder comunicarse con el resto del mundo y saber cuántos sobrevivientes quedan. Creo que me equivoqué. Su mirada da escalofríos. Su odio hacia los humanos se podría decir que está más que justificado, pero eso será algo que aclararé más adelante. Esas palabras despertaría la curiosidad en más de uno. Creerían que Koba solo había sufrido los experimentos anteriormente mencionados, pero si no era así, ¿qué más había sufrido el chimpancé a manos de los humanos? Pero rápidamente serían sacados de sus pensamientos por la siguiente escena, dejándolos atónitos. ¿Pero qué mierda le pasa a ese mono? A pesar del incidente en el bosque, Malcolm logró convencer a César en dejarlos trabajar en la represa hidroeléctrica, algo que obviamente Koba se negó y trató de entrar en razón a César, pero este no hizo caso. Entonces Koba decidió actuar él mismo, robándole armas a los humanos y hizo parecer que ellos le dispararon a César. Ultron solo asintiría a las palabras de Chisato. Ese desgraciado, César lo liberó y así le paga. Se dejó consumir por su odio hacia los humanos. Esto solo va a terminar de una manera. ¿En una guerra, no es así? Kurumi solamente se quedaría callada, acción que repetiría a los demás en la sala, demostrando que Mizuki tendría la razón, ahora una guerra era inminente. Sí que me equivoqué. Justo cuando creerían que ahora verían las cosas desde el punto de vista de Malcolm, o peor de Koba y por ende la guerra que se aproximaba, un rayo de esperanza aparecería en su lugar, provocando que más de uno abriera los ojos en sorpresa y pusieran una gran sonrisa. César sigue vivo, sí. Espera, pero ¿cómo lo logro? Digo, qué bueno que está vivo, pero ¿cómo es posible? Claramente vimos que recibió el disparo en la noche y ya es de día, debió pasar horas desangrándose, ¿cómo logró sobrevivir tanto tiempo? Bueno, al parecer el disparo lo recibió en el hombro, por ende no afectó ningún órgano vital y aunque si tiene riegos, es posible sobrevivir. Menos mal que pudo aguantar hasta que Malcolm y ¿quién es la otra persona? Es la esposa de Malcolm, su nombre es Ellie. Menos mal que aguantó hasta que Malcolm y Ellie llegaran. Aunque la alegría por ver que César seguía vivo y que sería rápidamente atendido por Ellie, las palabras dichas por el líder de los simios y ver justo a dónde lo habían llevados, pero sobre todo ver cómo César veía una grabación vieja de él y Will juntos, los dejaría bastante pensativos además de provocarles un raro sentimiento de nostalgia, a pesar de que para ellos no había pasado casi nada de tiempo entre los acontecimientos, era más que evidente que para los de ese mundo no fue así. Si les das la oportunidad y ese alguien la toma, es posible que cambie para bien. Esas palabras provocaría las sonrisas en algunos, mientras que a otros los dejaría pensativos, pero sobre todo uno en específico, esas palabras le afectaría más que al resto, preguntándose si a él, serían capaz de darle una segunda oportunidad, pero no habría tiempo para seguir en sus pensamientos, puesto que había llegado el momento en el que César se había recuperado listo para la batalla final. Vamos César, dale su merecido. Aunque preocupados por César, no podrían negar lo emocionados que se encontraban por presenciar el enfrentamiento. Tú puedes, César. Y así el enfrentamiento daría inicio, aunque era evidente que ninguno de los dos sabrían ninguna forma de pelea y que solo se lanzarían a los golpes. Eso no le quitaría la emoción que transmitía esta pelea. César está en desventaja, aunque ya esté mejor que antes, no debe estar al 100%. Además que Koba solamente esté dando golpes salvajemente, eso hará que pensar en un contraataque sea más complicado. Pero pese a estar aparentemente en desventaja, César lograría tomar terreno, así para que la pelea terminara con Koba colgando de una viga y César estando arriba como vencedor,
Pero antes de que festejaran, verían con un ceño fruncido como Koba le pedía la mano a César para evitar caer, algo que evidentemente provocaría el enojo de varios en la sala. Desgraciado, lo traicionó, casi lo mata, inicia una guerra donde de seguro murieron cientos de simios humanos, todo por su odio hacia los humanos y ahora le pide que lo salve. ¿Qué es lo que harás, César? No tendrían que esperar nada para obtener una respuesta, puesto que verían cómo César le tomaba la mano a Koba solo para responder sus palabras anteriores y dejarlo caer, algo que aunque los había sorprendido, rápidamente lo dejarían pasar, ya que ante sus ojos, el castigo que había recibido Koba era uno más que merecido. Una vez que el momento había pasado, uno de los invitados realizaría una pregunta que había tenido desde el mucho antes. Ultron, ¿me podrías explicar exactamente qué es lo que significa, simio no mata a simio? ¿Es acaso una regla, un juramento o tiene otro significado oculto? Simio no mata a simio, es una de las reglas en las que se basa la civilización que construyó César, la cual establece que la lealtad grupal y la preservación de la especie propia están por encima del conflicto interno, además que representa un código ético de unidad, solidaridad y prohibición de la violencia fratricida entre los simios, además que las demás reglas son simios juntos, son fuertes y el conocimiento es poder. Entiendo, y Koba al dejarse cegar por su odio rompió dicha regla y por ende recibió el castigo que vimos, además de decirle que él ya no era un simio. Ultron, dijiste que el odio de Koba estaba justificado, ¿nos dirías a qué te referías? Koba sufrió traumas extremos, abuso físico y tortura psicológica desde el inicio. Este había nacido en un laboratorio y vivió con su madre, quien murió defendiéndolo de un cuidador abusivo. Podríamos decir que lo más trágico fue que Koba creyó que los cuidadores eran sus amigos y que solo jugaban, por lo que cuando su madre murió, él pensó que solo estaba dormida o que estaba jugando. Así pasaría varios días, hasta que un día Koba descubriría la cruel realidad, ese y los experimentos que vendrían después, pero sobre todo lo primero, son las razones por las que Koba odiaría a los humanos hasta la muerte. El silencio sería lo único que ahora se podría sentir en la sala. Haber escuchado la historia de Koba los había dejado con un conflicto. Claro que no perdonarías a Koba por lo que había hecho, pero parte de la culpa así como el odio que le habían dirigido, había disminuido tan siquiera un poco, aunque a su vez inconscientemente sentir lástima hacia él. Koba era un ejemplo perfecto a la frase, un villano no nace, se crea. Después de todo, Koba y César son iguales, pero también diferentes. ¿Te molestaría explicarte? ¿En serio necesitas que te lo explique, niña? Bueno, Lo que los hace iguales es que los dos nacieron en un laboratorio y lo que los hace diferentes es que César conoció el lado bueno de los humanos gracias a Will, mientras que Koba solo conoció lo malo. Que Chisato fuese la que había completado las palabras de Majima, los había sorprendido bastante, ya que no se esperarían que fuese ella quien lo hiciera, mientras que el peli verde solamente sonreiría y daría una pequeña risa ante ese momento. Yo tengo una duda, ¿acaso Malcolm logró activar la presa? De hecho sí, antes de la guerra que inició Koba, los humanos habían logrado conseguir la energía. Algunos no habían entendido a qué se debía la pregunta de Jackass, a excepción de algunos que ya se hacían una idea de la razón de Jackass por haber hecho la pregunta. Si lograron conseguir electricidad, puede que también lograron establecer comunicación con otros humanos. Esto solo terminara de una sola manera. Algunos seguían buscando una respuesta para la pregunta de Jackass, pero serían bruscamente interrumpidos por la propia pantalla, ahora viendo claramente que habían regresado al bosque, pero ahora en lugar de iniciar con un ambiente, más o menos pacífico, iniciaría con una batalla, entre humanos y simios, una guerra total, algo que solo provocaría que los invitados tuvieran miradas que transmitían seriedad, pero sobre todo tristeza, lástima por ver cómo terminó todo esto, el ver cómo toda una raza debía sufrir por la acción de un solo individuo, algo trágicamente totalmente normal en este mundo. Creo que era algo más que obvio que esto solo terminaría en otra guerra. Lamentablemente así es, solo que una más grande. ¿Es por esto que hiciste esa pregunta? Se puede decir que sí. Habiendo entendido la razón detrás de la pregunta de Jackass, solo podrían seguir viendo, quedando horrorizados al ver cómo César vería como su familia ya hacía muerta y enfrente de él, el causante de esto, por lo que en un arranque de ira ciega, César se abalanzaría en contra del soldado, solo para al final caer hacia el agua, aunque vivo. A ese simio solo le pasan desgracias una tras otra. Ese soldado no iba por la familia de César, ¿verdad? Pero porque su familia no sería un objetivo.
Creo que entiendo, los humanos buscan terminar la guerra por lo que de seguro querían matar a César, o sea al líder de los simios, pero por ser de noche, de seguro el militar confundió el hijo de César con el mencionado, matándolo. Ultron solamente asintiría antes las palabras mencionadas por la comandante Mizuki. Ya todos sabemos lo que viene, ¿no es así? No sería necesario que alguien diera una respuesta hacia la pregunta de A2, pues era más que obvio, además de no querer mencionarlo, César irá por venganza. Me pregunto si solo irá por ese militar o por todos los demás. Solo espero que no se deje cegar por la venganza como Koba. Ya no queda perdón, Koba está en mis alucinaciones. Aquella oscuridad ahora me persigue. Capturaron a todos antes de escapar. Esta chica me demuestra que la unión nos puede hacer libres. No te mataré, esa decisión queda en tus manos. Simios, juntos, fuerte. Después de todo lo ocurrido, era obvio que ya no quedaría nada de perdón. Y eso mismo puede ser lo que provoque que César deje de pensar y solo se guíe por su sed de venganza. ¿Y acaso podemos culparlo? Digo, perdió su esposa, su hijo, está en una guerra que quiso evitar, literalmente todo parece estar en su contra. Las palabras de Majima los dejaría bastante pensativos, ya que tenía razón, César solo quería vivir en paz junto a los suyos, pero la vida solo le daba lo contrario, pero mientras la mayoría pensaba en dichas palabras, había una en específico que estaba más concentrada en la mirada de César, ya que ésta le había recordado a la vista de cierto policía, al principio una vista llena de luz la cual se convertiría en una llena de miedo, remordimiento, pero en este caso, llena de odio, llena de venganza, pero todos esos pensamientos serían interrumpidos al ver la alucinación de César, provocándole un susto enorme o un escalofrío. ¡Qué susto! De por sí ya daba miedo, ahora la dan mucho más. Siente tanta culpa y o remordimiento que ya ha empezado a tener alucinaciones. Como si la sed de venganza no fuese suficiente, ahora que empiece a sentir eso puede que el camino solo sea más complicado. Eso, o puede que empiece a entender un poco a Koba. Chisato, ¿a qué te refieres? La sorpresa que provocaría el sonar de esas palabras, y más porque estas mismas habían sido pronunciadas por Chisato, es algo que igual que Takina tendrían todos, además de clara curiosidad por saber a qué se refería la Licorice exactamente. Es que, puede que Koba solo se estuviera guiando por su odio a los humanos, pero en cierta forma este tenía razón, al considerarnos un peligro para los suyos. Después de todo, dudo mucho que en esos momentos se detengan a pensar si los simios son los culpables de la enfermedad o de iniciar la guerra. Ahora mismo lo único que les debe interesar es acabado con todos ellos, y puede que en el fondo, muy en el fondo, Koba también pensaba en esto y lo usaba como parte de su motivación, aunque fuese una diminuta parte. Estaba de más decir el estado en el que esas palabras había dejado a los presentes, pensativos, dudosos, conflictos internos, entre otros, y como no iban a estarlo, cada palabra pronunciada por Chisato era cierta, aunque claro que quisieran negar o tan siquiera seguir dando sobre la parte de Koba, pero no podrían, todos los presentes sabrían a la perfección que cada una de esas palabras era cierta, aunque quisieran negarlo, el ambiente sería uno de silencio y incomodidad por unos breves segundos, el cual sería interrumpido y reemplazado por miedo, además de una preocupación enorme una vez que la pantalla mostraría el horrible escenario del cual César sería presente, toda su gente aprisionada. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que los lograron capturar a todos? ¿Puede que regresaran por ellos cuando César se fue? No sería posible que César dejara a su gente en el mismo lugar en el que habían sido atacados con anterioridad. Y no es así, lo que pasó es que después del ataque, César junto con Murice, Rocket y un gorila llamado Lucas, estos fueron en busca del soldado que había matado a la familia de César, mientras que todos los demás simios cambiaban de refugio. Sin embargo estos mismos serían interceptados en medio del camino, así, capturándolos y usándolos para trabajo formado creando un muro sin comida ni agua. Esa información solo provocaría que varios se entristecieran por lo que tenían que pasar los simios, otros se enfurecerían con el soldado, pero había un detalle que les había llamado la atención. Espera, porque un muro, entendería que los hiciera limpiar cosas, cavar sus tumbas o solo tenerlos encerrados, pero ¿por qué un muro? ¿Acaso están reparando o expandiendo la base? Por lo que vimos la base estaba en un estado decente, el muro puede ser puro trabajo sin ningún propósito, al menos que si lo tenga y sea uno estratégico. De hecho sí lo tiene y sí es estratégico. Una vez pronunciadas y finalizadas esas palabras, rápidamente todas la atención sería dirigidas al anfitrión, el cual rápidamente continuaría la explicación.
El soldado, el cual en realidad es el coronel J. Wesley Kuyok, debido que a los humanos que se infectaban con el virus que llevó a los humanos casi a la extinción, en lugar de tratarlos o mantenerlos en cuarentena él los ejecutaba en el momento, algo que no les gustó a sus superiores. Es por eso que quiere el muro terminado lo más pronto posible, porque se aproxima un ejército desde el norte con la misión de acabar con él y a todos los que lo siguen. Está más que demente. Ok, es, en cierta forma entendible que quisiera evitar que la gripe del simio se propagase, pero hay algo que no entiendo. Lo cual sería... Pensé que la gripe del simio ya había asesinado a todos los que no eran inmunes a ella. Esas palabras haría que varios abrieran sus ojos de la sorpresa al darse cuenta que tenía razón. ¿Acaso aún quedan humanos que se pueden infectar? No, algo mucho peor. Esas palabras por alguna razón, provocaría que sintieran un poco de miedo, pero sobre todo, sin excepción alguna se pusieran serios. ¿Nos dirás? Ya se los diré casi al final, sigan viendo. Mirando fijamente, pero con un mal presentimiento, seguirían viendo la pantalla, pero lo que verían no sería para nada de su agrado, ya que verían cómo César había sido capturado, agotado en su totalidad, pero aunque todo pareciera perdido, aparecería un rayo de luz, el cual no sería más que una niña, cual le había dado agua y comida a un agotado César, un acto que aunque simple, provocaría que la gran mayoría, pusiera una cálida sonrisa. Esa niña había demostrado que incluso en los peores momentos, cuando todo parece oscuro, aún puede surgir un rayo de luz, de esperanza, pero sobre todo, al ver cómo la niña sonreiría, una vez más un acto tan simple, provocaría que César recapacitara y que una vez más, volviera a creer en los humanos. Y aunque no hubo ningún diálogo, había bastado con tan solo ver esa pequeña escena. Ella logró hacerlo cambiar. Al ver cómo Chisato volvía a tener su típica sonrisa, provocaría que sus compañeros también la pusieran. ¿Quién es esa niña? ¿Acaso está con esos militares? Y más importante, ¿cómo es posible que la dejen acercarse tanto a los simios o cómo es que no la han descubierto? No está con los militares, es una niña que encontraron César y los demás en su camino llevándola con ellos, se llama Nova. Eso no contesta mi pregunta de cómo es posible que anduviera por la base como si de su casa se tratara. Pobre, de seguro se quedó huérfana por la gripe del simio. De hecho no, ella vivía con su padre, pero este tuvo la mala suerte de encontrarse con el grupo de César, además de tener la mala idea de apuntarles listo para disparar, además sumado a lo ocurrido anteriormente, César no dudaría y le dispararía matándolo. Los personajes se quedarían en silencio, un poco incómodos sin saber qué decir, bueno a excepción de uno. Él se lo buscó. Bueno, al menos César se hizo responsable y decidió cuidar a la niña. Siguiendo con la canción, la siguiente escena mostrada los confundiría además de inquietarlos, no porque César aparentemente se escapó de su jaula, ni porque éste le estaría apuntando con un armas al coronel, sino sería porque éste se veía claramente débil, pero sobre todo, su nariz estaría sangrando. Espera un minuto, ¿pero qué diablos le pasó a ese tipo? ¿Acaso está infectado con la gripe del simio? Eso no es posible, si sobrevivió tanto tiempo debió ser porque es inmune a esta, al menos que... ¿Qué? No nos dejes con la duda, Kurumi. Al menos que la gripe del simio evolucionara y ahora puede infectar a los que antes no podían. Con esas simples palabras, se podría ver claramente cómo el miedo se apoderaría de la mayoría de la sala. Si Takina tenía razón, la humanidad está condenada. Es lo más probable, después de todo si se cumplen ciertas condiciones, un virus puede evolucionar y parece que este fue el caso. Así fue, aunque también dicha evolución vino con unos cambios significativos. Tengo miedo de preguntar, pero, ¿qué clase de cambios? El primero es que ahora los que eran inmunes se pueden infectar, pero solo si tienen contacto con un infectado o con un objeto que estuvo en contacto con dicho infectado. Pero si es así, ¿cómo se infectó el coronel? Fue porque Nova había dejado su muñeca en la celda de César, la cual estaba infectada ya que tenía gotas de sangre, así infectándose. Aunque anteriormente lo habían sentido, no sería tan intenso como ahora. El miedo y la tristeza sería lo que lo sentirían, bajando sus cabezas y manteniéndose serios. Entonces ella. No exactamente. Esas pequeñas palabras harían que rápidamente los invitados vieran directamente a Ultron, sabiendo a qué se refería. Ahí está el otro cambio que tuvo la gripe del simio, esta ya no mata, sino en su lugar le quita su inteligencia y su habilidad de hablar a las personas.
Aunque la aclaración de Ultron había tranquilizado a algunos al saber que Nova no moriría, pero también les provocaría un pequeño conflicto, ya que no sabrían que si eso era mejor o peor que la muerte, perder todo tu inteligencia y la habilidad de comunicarte, pero siguiendo vivo, por lo que mejor decidirían dejar esa duda de lado y seguir viendo, poniendo una sonrisa al ver que César no cobraría su venganza y la opción de morir se la dejaría el propio coronel, algo que la gran mayoría ya se imaginaban. Al menos entró en razón y no se convirtió en alguien igual a Koba. Ya se había tardado. Pero la felicidad duraría poco al ver la situación en la que ahora se encontraría César, pero rápidamente tranquilizándose al ver cómo un gorila lo ayudaría. ¿En serio? ¿Les molestaría dejar de crear momentos de tensión para después quitarlos de repente? ¿Nos dirás qué pasó? Bueno, tengo que aclarar algunas cosas. La primera es que en el tiempo en que César estaba encerrado, los demás simios con los que viajaba encontrarían un túnel subterráneo con el que sacarían a los demás simios, además que el ejército del norte ya había llegado comenzando el enfrentamiento. Así, una vez que César había renunciado a su venganza, al ver que los humanos que estaban con el coronel decidirían atacar a sus simios, César decidiría tomar unas granadas para hacer explotar un tanque de combustible que estaba ahí, pero justo antes de hacerlo un soldado lo interceptaría. Sin embargo, antes de que le diera el golpe de gracia, mismo sería asesinado por un gorila que estaba con ellos. El por qué lo hizo, fue porque no lograba entender por qué esos soldados decidían matar a los simios que solo querían escapar en lugar de defenderse del verdadero enemigo que quería acabar con ellos. Es por eso que salvaría a César, a costa de su vida, pero César lograría hacer explotar el tanque de combustible además de por fin lograr escapar con toda su gente. Los humanos sí que podemos ser unos idiotas. Rápidamente los victores no se harían esperar al saber que finalmente César y toda su gente había podido escapar de esa prisión. La alegría que se sentía en la sala era enorme, lo suficiente como para olvidarlo por unos minutos todo lo que habían tenido que sufrir. Sabía que lo lograrían, nunca dudé de ellos. Creo que se merecen un buen descanso después de todo eso. Aunque aún falta una cosa, y eso sería... Tienen que encontrar un nuevo hogar, algo que no será fácil. Entonces, ¿por qué no lo ven ustedes mismos? Así, con esas palabras y con la confusión de algunos, la pantalla volvería a encenderse mostrando un nuevo video. Ustedes ya están en casa. Los simios son fuertes. Con o sin mí. Tu hijo va a saber quién fue su padre.
hizo por nosotros. Aunque mi vida esté a punto de acabar, mi legado seguirá vivo por siempre. Al ver cómo llegaban a su nuevo hogar y ver cómo este era un lugar hermoso, no haría más que sacar unas grandes sonrisas de los presentes. Finalmente, podrán descansar. Oigan, ¿soy yo, o César se ve un poco cansado? De seguro fue por tanto caminar. Sin embargo, las palabras de Lily habían llamado la atención de algunos, pero sus dudas serían rápidamente respondidas, pero no de la mejor manera al ver que Maurice también se daría cuenta de esto, pero al ver lo mismo que el anteriormente mencionados, solamente podrían sentir miedo, por lo que podría significar algo que ya todos se hacían una idea. Esa es mucha sangre. Ultron, ¿qué significa eso? César fue lastimado gravemente antes de poder hacer estallar el tanque de combustible de la base enemiga. Esas simples palabras solo provocaría que el miedo aumentara, a su vez que algunos empezarían a derramar lágrimas, bajar sus cabezas, eso hasta que escucharían las palabras dichas por César, provocando que levantaran sus cabezas, limpiaran sus lágrimas y con la frente en alto pusieran unas sonrisas. Ellos son fuertes, con o sin él y lo seguirán siendo por siempre. Esas palabras se quedarían resonando en sus mentes, esas palabras y la escena mostrada, eran la prueba que, ya sean personas o simios en este caso, no necesitan de un solo individuo para ser fuertes, aunque las palabras dichas por Maurice les provocaría una enorme sorpresa. Espera, ¿tuvo otro hijo? Así es, se llama Cornelius. Aunque la noticia del segundo hijo de César si los había tomado por sorpresa, lo superarían rápido para seguir comentando. Y vaya historia que le contarán a su hijo y el legado que tendrá. Así viendo, con sonrisas tristes, derramando lágrimas y viendo a los demás simios jugando, alegres, siendo finalmente libres, escucharían las últimas palabras de César. Y así será César, en ellos y en nosotros también. Los invitados al escuchar las palabras de Chisato, no harían más que dedicarle una sonrisa demostrando que estaban totalmente de acuerdo con ellas, incluso aquel que casi siempre está de negativo en la sala, la cual se mantendría en silencio, viendo como César, como líder, aquel que trajo la libertad a toda una raza, finalmente procedería a descansar. Yo lo intenté salvar a los míos de la perdición, pero no, la venganza cegó los ojos de aquellos que querían salvación. Simio no mata simio, escuchen mi voz. Juntos fuertes por el reino que César creó. Mientras que el estribillo final se reproduciría, la sala solamente se mantendría en silencio, aunque esta vez no estarían confundidos con las primeras palabras, sino estarían en desacuerdo con ellas, porque... Simple, César había logrado salvar a su raza, darles la libertad que nunca tuvieron y con ella, darles un futuro, así cuando el estribillo finalizaría los invitados se levantarían, listos para irse, pero antes Ultron hablaría. ¿Quieren verlo? ¿A qué te refieres?
El funeral de César. Los invitados sorprendidos, procederían a intercambiar miradas, para segundos después, una hablaría en nombre de todos. Nos encantaría. No habría más comentarios, solamente silencio del cual seguidamente un sonido, la causante. La pantalla que comenzaría a reproducir un nuevo video. Viendo cómo los simios pondrían sus manos una última vez sobre el cuerpo de César, para proceder a incinerarlo, los presentes, sin excepción responderían con un minuto de silencio, pero no tristes, no en su lugar felices ante un ejemplo perfecto que lo que debería ser un líder, algo que dejaría pensativos a dos mujeres. Así una vez que el funeral terminaría, los invitados nuevamente se levantarían, retirándose uno por uno en silencio, pero el último en salir sería Majima, el cual miraría a la pantalla, la cual aún tendría la imagen de César para decir: nunca creí que un simio tendría mis respetos, pero tú los conseguiste, jaja. Larga vida a César. Evidentemente ese pensamiento no solo sería de Majima, así al finalizar sus palabras, Majima se retiraría, dejando solamente a Ultron. ¿Qué estarán haciendo esos tres? De mientras de regreso con el niño y con sus invitados coloridos. No se vale, César, sniff, sniff, él no se merecía ese final, sniff sniff, ¿qué deberíamos hacer? Tú haz lo que quieras, yo me largo, no voy a aguantar a un mocoso llorón, regresaré una vez que esté de regreso con las mujeres hipócritas. Sniff, 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 sniff. Yo voy por más de este delicioso café, con permiso. César. Fin del capítulo, hasta la próxima.